noches, sea bienvenido a la revisión de noticias a esta hora de la noche, 20 horas en punto. Estamos en vivo y en directo para revisar las noticias que marcaron este día miércoles desde abril. Estos son los titulares. Sala despachó a ley proyecto que establece el financiamiento para la conferencia internacional sobre cambio climático denominada COP25. La Comisión de Educación despachó a Hacienda proyectos sobre gratuidad en la educación superior. La Comisión de Defensa se prepara para votar proyecto de nuevo financiamiento de las Fuerzas Armadas. Y hace pocos minutos atrás, la sala del Senado tuvo un intenso debate respecto a los recursos, el financiamiento para la COP25, esta conferencia respecto al cambio climático que se va a realizar en nuestro país. Le vamos a preguntar todos los detalles de lo que sucedió hoy en la sala de sesiones a nuestro periodista Cristian Reyes, a quien ya vemos en pantalla. Cristian, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Betsabe? Muy buenas noches. Tú bien lo dices, dos votaciones para la aprobación de un proyecto con discusión inmediata, que es el máximo grado de celeridad legislativa para un proyecto. 35 votos a favor en el primero y una abstención, y otra por separado con resultado dividido. De 26 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Marcaron finalmente, como te decía, el paso a ley de lo que es el financiamiento garantizado para la cumbre del cambio climático, lo que hemos conocido a través de distintos medios como el COP25, que tendrá lugar en Chile con la presencia, se dice, entre 22.000 y 25.000 personeros de 197 países, esto a principios de diciembre, entre el 12 y el día 13 aproximadamente. Fue el mecanismo de financiamiento que autoriza a la Fundación Imagen de Chile para organizar y ejecutar los gastos de esta conferencia, lo que, bueno, finalmente ha generado votaciones separadas. Recordemos que se autorizan transferencias que estén autorizadas por la ley de presupuesto del sector público, pero también donaciones de privados y aportes provenientes de otros países, organismos internacionales. Y aunque la Fundación no va a poder adquirir bienes inmuebles con cargo a dichos recursos, sí, mucho ojo, podrá contraer obligaciones por 90 millones de dólares. El mayor protagonismo e injerencia de la Cancillería en este tema y beneficios tributarios derivados, tal como ayer en este mismo debate, fue uno de los centros de discusión, como vamos a repasar a continuación en parte de estas intervenciones que tuvieron lugar en la sala del Senado el día de hoy. No es la mejor fórmula. Si yo hubiera tenido tiempo y Chile hubiera tenido tiempo, no era la mejor fórmula. Pero como hemos visto acá en este Parlamento, en 3 oportunidades, en menos de un año, para eventos internacionales, adoptamos 3 criterios distintos. Para la Avenida del Papa, para la Cumbre APEC y ahora para el tema de la COP25. ¿Qué es lo que hay acá hoy día? Yo por lo menos voy a probar esto. Me habría gustado otro sistema, pero no hay plazo para hacerlo. Esto fue fruto de que Brasil desistió llevar adelante la organización y por lo tanto estamos contra el tiempo, y quitarle las atribuciones y votar por separado y negarle por lo tanto el poder hacer uso de manera eficiente de estos recursos es dejarlo sin recursos, es dejar las manos amarradas. Pero a Chile lo conocen, y qué mejor oportunidad esto que nos conozcan en un evento de esta naturaleza, que es trascendente no solo para Chile, sino que para el mundo. El tema de los tiempos es un factor no menor, lo decían los senadores Lagos Weber y Iván Retzelberger respectivamente, mientras el senador Moreira hacía énfasis en la imagen del país que está en juego a propósito de esta cita planetaria. Por cierto que hubo también énfasis, y a propósito de aquello, en dar ejemplo a nivel país, a nivel interno, con medidas concretas que demuestren el empeño que tiene Chile no solo por organizar este tipo de eventos, sino que también por concretar políticas medioambientales que puedan considerar el cambio climático. Revisamos nuevas intervenciones también a propósito de la jornada del día de hoy. Me adhiero a algunas de las observaciones que se han realizado desde mi bancada, pero creo que el principal objetivo tiene que ver con un desafío global, que es el cambio climático. El tema del calentamiento global, yo diría que es la gran amenaza que tienen hoy día todas las naciones del mundo. No son casuales los fenómenos de sequía, de inundaciones, y cómo se gatillan también distintas emergencias a lo largo de distintos territorios. Yo creo que esta es una COP en que vamos a ver nosotros y en su periodo preparatorio, si estamos dispuestos a hacer lo que estamos hablando, a hacer aquellas cosas que hemos prometido. Si somos capaces de presentarnos ante el mundo con una política medioambiental fuerte, no puramente declarativa, sino con medidas concretas. Trabajando unidos podemos lograr ser un símbolo para el mundo en uno de los problemas más urgentes que enfrenta la humanidad. Gracias a todos.
Agradecimientos de la ministra Carolina Schmidt, presente el día de ayer y también el día de hoy a propósito de esta iniciativa de ley, financiamiento del COP25 entonces garantizado, y las palabras también de los senadores Insulza a propósito de esta política real y no meramente discursiva en cuanto al compromiso con el medio ambiente y el cambio climático, y de la senadora Jimena Órdenes de la región de Aysén a propósito del apoyo para esta iniciativa que se dio de su persona y también los reales objetivos que hay detrás de este tipo de citas. Un tema que va a la Cámara para que lo remita al Ejecutivo pensando en su promulgación, del COP25, pero pasamos a otra materia también vinculada con la sala del Senado, pero que no tuvo precisamente, no dio precisamente noticias al interior del Pleno, no todavía, al menos. Nos referimos a lo que acaba de ocurrir en los últimos minutos. Hablamos de Raúl Guzmán Uribe, abogado de la Universidad de Chile, conocido por su labor en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, y que será nominado para votación el próximo martes 16, bien digo, en el Pleno como nuevo secretario del Senado por los próximos 3 años. Se necesita de al menos 2/3 de los votos, según hemos indagado, 29 positivos al menos de parte del Pleno para poder quedarse con el cargo. Raúl Guzmán tiene estudios de magíster en Derecho con mención en Derecho Penal, posee experiencia en materia jurídica para menores imputables e infractores de ley, también en derechos de seguro y de tipo penal, con estudios internacionales y, como les decía, desde el 2005 y hasta el 2011, cuando fue designado fiscal regional metropolitano sur, fue jefe de la unidad de corte de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur también. Recordemos que releva en su cargo a Mayo Lavé, quien venía desempeñándose en estas funciones en los últimos años. Y, por supuesto, el presidente del Senado, senador Jaime Quintana, tuvo palabras al respecto en un punto de prensa que dio hace solo algunos minutos aquí a mis espaldas en el hall del Senado. Pues bien, el día de hoy reunía la Comisión de Régimen para resolver el tema del secretario general del Senado. Se ha resuelto proponer a la sala, por la unanimidad de los comités presentes, el nombre de don Raúl Guzmán, un abogado de la Universidad de Chile con vasta experiencia en derecho público, derecho administrativo, en derecho privado, también en la conducción de algunas instituciones públicas, como es el caso de la Fiscalía Metropolitana Sur, y además por la propuesta y el planteamiento que él formuló en la comisión respectiva. En virtud de sus antecedentes, de la presentación que él ha hecho, fue seleccionado por los distintos comités para este cargo, que sería por 3 años. 3 años, entonces, en cuanto al periodo al que aspira al menos Raúl Guzmán. Betsabe, mencionaste también sobre el cierre, el estatuto laboral para los jóvenes estudiantes de educación superior, que fue aprobado en general solamente. Pero, Betsabe, tú estabas precisamente sacando estas declaraciones del presidente. También me parece que se mencionó el tema del prosecretario, ¿no? Así es, Cristian, esa información la entregó el propio presidente de esta corporación, que será en el mes de mayo donde se escogerá al candidato, y como bien decías tú, tiene que pasar por la sala del Senado con sus respectivos votos. Una información del momento, como bien tú lo señalabas, donde hay una lista de candidatos, al menos 10, no se han dado los nombres, pero lo que tiene relación con el secretario será votado el próximo martes. Así es, 29 votos, reiteramos entonces, son los que aspira a tener Raúl Guzmán entonces para quedarse con el cargo de secretario por los próximos 3 periodos. Actualidad de la sala del Senado el día de hoy, Betsabe, con variados temas, y por supuesto la invitación para que de viernes a domingo estemos atentos también al resumen de sala con parte de estas informaciones. Perfecto, Cristian Reyes, periodista de TV Senado, con toda la información relevante de la sala de sesiones que marcó esta jornada. Más detalles, por supuesto, en senado.cl. Gracias, Cristian. Nos reencontramos durante estos días. Buenas noches. Seguimos avanzando en más informaciones. Hoy la Comisión de Educación y Cultura despachó el proyecto sobre gratuidad en la educación superior. También hubo énfasis en el proyecto sobre admisión justa y alguna que otra polémica respecto al proyecto sobre nuevo CAE. Revisamos todos los detalles en el siguiente informe. Intensa discusión en la Comisión de Educación y Cultura, que concluyó con el proyecto despachado, ese que extiende la gratuidad para aquellos estudiantes del 7º decil que estudien carreras técnicas en centros de formación técnica e institutos profesionales. Precisamente ahí estuvo el debate. Las universidades, la misma carrera, uno tiene el derecho a gratuidad y el otro tiene que pagar. Frente a eso, y a través de una indicación transitoria de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo, fueron incluidos. Eso sí, se estableció un mecanismo de incorporación gradual de 3 años, algo que no fue compartido por la oposición, quienes rechazaron la propuesta.
La forma que nosotros lo hemos dejado a partir de la votación de la oposición en la Comisión de Educación es que entran tanto los estudiantes de carreras técnicas de institutos, centros de formación técnica y de estudiantes de carreras técnicas que lo hacen en universidades. Al votar en contra de esa indicación, la oposición dejó a esos estudiantes sin el financiamiento para la gratuidad. Por lo tanto, es la oposición quien tiene que dar la explicación. Estamos hablando del orden de 2.000 estudiantes que están en carreras técnicas en universidades, que implica un incremento del orden de 4.000 millones de pesos, que por supuesto es muy relevante considerando el resto de las políticas educacionales que tenemos que implementar. Por eso existen restricciones presupuestarias que obligan a que la implementación de esta política se haga en forma gradual. El proyecto en primer trámite ahora será visto en la Comisión de Hacienda del Senado, instancia donde desde el Ministerio de Educación continuarán insistiendo en su propuesta. Estamos confiados que la Comisión de Hacienda sí lo va a entender y por lo tanto vamos a seguir adelante con el proyecto tal cual como está diseñado. Ahora la Comisión de Educación enfrenta nuevos desafíos, luego de que el Ejecutivo pusiera suma urgencia al proyecto que crea el nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de educación superior, que pretende reemplazar al crédito con aval del Estado. Una iniciativa que fue ingresada a través de mensaje presidencial en junio del año pasado y que no ha estado exenta de polémicas. Un grupo de senadores y senadoras de oposición firmó un documento donde exponen críticas y propuestas al proyecto de ley. Es que a juicio de los parlamentarios sería un retroceso, ya que no cumple con los objetivos en materia de financiamiento. Además, podría afectar la gratuidad, entre otras cosas. En el escrito además se consignan requisitos mínimos para dialogar y votar la idea de legislar. Este es el momento para poner los puntos que la oposición nos parece, y hemos coordinado de manera amplia, unitaria a la oposición en el Senado, para poner los puntos que nos parecen críticos y que esperamos el Ejecutivo se pronuncie de aquí al próximo martes. Desde el oficialismo, en tanto, señalan que esta iniciativa que pretende reemplazar al CAE y al Fondo Solidario es un beneficio para los estudiantes de educación superior, pues propone la eliminación de la banca como administradora, considera un 2% de interés anual y la caducidad de la deuda en 15 años, entre otros aspectos. Yo le diría a los senadores de oposición que le expliquen a esos estudiantes y a los deudores del CAE por qué no han querido legislar para solucionar la tremenda mochila de deuda que significa hoy día el crédito con aval del Estado. Porque si esto se hubiese puesto en votación el año pasado, hoy ya sería ley. También hemos recogido algunas propuestas que nosotros mismos queremos introducir de mejoras al proyecto inicial y por lo tanto ese es el debate y la conversación que se tiene que dar. Este lunes se va a constituir como mesa técnica, como había sido el compromiso en la discusión presupuestaria, para ver también los temas de gratuidad que se nos quiera levantar. Todo esto ocurre en el Congreso, mientras que en la Cámara de Diputados y en el Senado continúa la discusión sobre el proyecto de admisión justa. Este miércoles, en la Cámara Alta, se escucharon 2 nuevas audiencias. Y durante esta jornada, la Comisión de Trabajo y Previsión Social retomó el debate sobre Sala Cuna Universal. Para saber más detalles, tomaremos contacto con la senadora Adriana Muñoz, quien es presidenta de esta instancia legislativa. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Betsabe. Senadora, de inmediato consultarle de qué se trata este proyecto que está en primer trámite constitucional, que entrega un beneficio importante a los padres en cuanto al cuidado de sus hijos. Es un proyecto de Sala Cuna Universal para hombres y mujeres, pero se busca un acuerdo en la entrega del beneficio. ¿Cómo va este acuerdo entre el empleador y el trabajador? Bueno, hemos tenido varios puntos en materia de Sala Cuna, varios puntos de controversia con el proyecto enviado por el gobierno. Y, por cierto, hemos tenido la mejor disposición como parlamentarios de oposición de buscar junto al ministro y a su equipo, de buscar formas de destrabar este debate. Y eso dio como resultado, es un proyecto que lleva bastante tiempo acá en la comisión, y dio como resultado tener un protocolo básico de aproximación de acuerdo. Esta comisión está disponible y nosotros como parlamentario de oposición a aprobar en general la idea de legislar. Porque, por cierto, este es un anhelo de muchas mujeres y muchos hombres trabajadores que requieren de mayores facilidades para la incorporación al mundo del trabajo y conciliar aquello con el cuidado de sus hijos y sus hijas. Eso es lo que hemos estado resguardando en esta comisión.
Hay temas que para nosotros es muy poco probable aprobar, es como una barrera aproximarnos a la idea de aprobar en particular el proyecto, las disposiciones, que es el tema del copago. Porque acá nosotros hemos señalado que se establece una diferenciación entre niñas y niños, una diferenciación económica, social y atenta a la inclusión que hemos venido trabajando mucho tiempo, el establecer pagos diferentes. El proyecto propone un aporte, un seguro, ¿cierto? Un beneficio de 250 o 160 mil pesos aproximadamente que se va a recibir, se va a entregar por parte del Estado, es un aporte público a las trabajadoras, a los trabajadores, y eso es de alguna manera lo que va a cubrir la inclusión de los niños a las distintas salas cunas. Sin embargo, sabemos que va a haber un diferencial, un delta, que va a llevar naturalmente a que aquellas padres, madres que tienen mayor disposición o tienen el deseo y el anhelo, y que es comprensible y que es normal, natural, de que sus hijos y sus hijas vayan a una sala cuna que cueste 50 mil pesos más o 30 mil pesos más o quizás 100, 200, depende del nivel adquisitivo de la familia. Por cierto que ahí va a haber una diferencia del acceso de niñas y niños a salas cunas de calidad por igual. Eso de alguna manera es lo que a nosotros más nos ha inquietado, es que creemos que viene esta propuesta del gobierno a revertir todo lo que se trabajó durante el gobierno de la presidenta Bachelet en materia de educación, todas las dimensiones de inclusión y de igualdad de acceso de las niñas y los niños, sobre todo en la primera infancia, a órganos de buena calidad de educación. Eso lo hemos resuelto con el gobierno. Hasta ahora tenemos como titular que dejamos el copago fuera, no existe, y estamos trabajando en fórmulas de financiamiento para tener una igualdad de acceso en calidad y digamos también en costo de las niñas y niños a las salas cunas. Senadora, consultarle además por otro proyecto de ley que fue ampliamente analizado por la Comisión de Trabajo, que tiene relación con el Estatuto Laboral para los Jóvenes. La tramitación no ha sido fácil. ¿Cuáles son las principales preocupaciones en torno al debate sobre esta iniciativa legal, si nos pudiese comentar? Bueno, nosotros tenemos una observación muy de fondo, porque la propuesta inicial del gobierno nos pareció una fórmula de precarización y flexibilización extrema del trabajo de estudiantes jóvenes. Como el título del proyecto lo dice, el Estatuto, ¿cierto?, laboral de estudiantes, nos pareció, y eso es lo que hemos venido conversando con el Ejecutivo, nos pareció una fórmula de precarización de condiciones que rebajan las normas generales laborales y derechos laborales de los trabajadores para estos estudiantes. En el sentido de que nos puede instalarse ¿cierto?, una jornada de trabajo de los jóvenes estudiantes fuera de las normas generales del Código. Y es por eso que hemos vuelto y hemos logrado, y en eso el gobierno ha accedido a resolverlo así, que la jornada de los jóvenes estudiantes esté en el capítulo 5 del Código, que establece la jornada parcial. Y dentro de esas normas generales del Código hemos accedido a que se instale la jornada de los jóvenes trabajadores. Y eso, que la jornada se pueda solamente partir, de acuerdo como lo dice la disposición de la jornada parcial, en solo una vez. Lo que habíamos recibido era una fragmentación bastante inaceptable de la jornada, que rebajaba, por cierto, todas las normas laborales en relación a los jóvenes estudiantes. Ese ha sido el factor más importante. También la edad, ¿cierto?, en que acceden al beneficio, que era hasta los 28 años, la hemos rebajado hasta los 24 para hacerla coincidir. También puede ser 25 con la edad hasta que duran los estudios de los jóvenes trabajadores. Han sido estos elementos que lo hemos tenido a la vista, y por cierto, saludar que el hecho que los jóvenes se incorporen a un trabajo con contrato no impacte en los beneficios estudiantiles, becas, gratuidad, una serie de beneficios que tienen los estudiantes, y que por trabajar, por tener contrato, lo perdían. Con esta propuesta, hoy día ellos se están resguardando estos derechos estudiantiles, beneficios estudiantiles, y también de la familia, en la medida que el ingreso, el salario que va a recibir el joven estudiante, trabajador, no va a impactar en el registro social de hogares, va a decir, hacer subir la ficha social de las familias, que los podrían dejar fuera
tanto a los jóvenes como a las familias fuera de beneficios sociales que se sustentan en el registro social de hogares. Así que esos son elementos, igualmente derecho a salud, ¿cierto? Que tampoco va a perder su posibilidad de salud, estando en el plan familiar de sus padres. Bueno, son varios beneficios sociales que nosotros creemos que han quedado bastante bien, digamos, avanzados y son bases importantes para llegar a este acuerdo que vamos a plantear en el debate en general en la sala. Senadora, le agradecemos el contacto con Senado Noticias Edición Central. Que tenga muy buenas noches. Muy buenas noches. Y nosotros pasamos a otro tema porque próximamente la Comisión de Defensa va a votar el proyecto sobre modificaciones en modernización a las Fuerzas Armadas. Más detalles los conocemos a continuación. El trabajo que desde enero de este año se realizó en una mesa técnica por el proyecto de nuevo financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional finalmente entregó sus conclusiones y los resultados fueron, de acuerdo a senadores y ejecutivo, altamente satisfactorios. El ministro Alberto Espina y los subsecretarios Cristian de la Maza y Juan Francisco Gali presentaron ante la Comisión de Defensa del Senado las indicaciones de estas 13 sesiones que contaron con la participación de asesores parlamentarios, la DIPRES y los ministerios de Hacienda y Defensa, acogiendo solicitudes para cambiar el texto proveniente del Ejecutivo en 4 áreas principales: financiamiento extrapresupuestario, mecanismo de estabilización de inversiones, derogación final de los parámetros de la ley reservada del cobre y control civil y democrático en el gasto de defensa. Creo que estamos convergiendo en ideas comunes para resolver una cosa que es fundamental, que jamás un Congreso ha debatido, que es el financiamiento de las Fuerzas Armadas. Nunca antes había debatido una cuestión similar. De hecho, hoy día, por ejemplo, el Ministerio de Defensa decide que la Fuerza Aérea compre un determinado avión o la Armada un determinado buque. Esto no pasa por acá. A partir de esta legislación que empezamos a votar la próxima semana, eso pasa necesariamente por acá. La forma en que se incluyeron las propuestas, especialmente las de control civil con conocimiento previo de informes de diputados y senadores, mayor empoderamiento de Contraloría, creación de un consejo administrador del fondo y el reemplazo del piso mínimo por uno móvil, basado en promedios y priorizando la mantención de medios materiales e infraestructura, fueron igualmente valorados por el senador Pedro Araya. Creo que se han hecho cargo de parte importante de la discusión que tuvimos respecto a si van a existir pisos mínimos en orden a financiamiento de las Fuerzas Armadas. Lo más importante es que hoy día se incluye una serie de normas de control civil, especialmente del Congreso, respecto a las compras de armas que antes no tenían. Esto obviamente va a permitir un mayor grado de transparencia en el caso de las Fuerzas Armadas. Esperamos nosotros llevar esta discusión adelante y que efectivamente contar con una ley que pueda definir las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas y cómo se financian con un mayor control democrático y civil. Para el subsecretario Juan Francisco Gali, el 90% de acuerdo en los principales focos del proyecto quedaron zanjados gracias a la mesa técnica y ante la consulta de los denominados gastos reservados, se reiteró que estos se analizarán en el marco del texto específico en esta materia, actualmente discutido en la Cámara. El tratamiento de los gastos reservados de la defensa, el acuerdo de la mesa técnica fue radicarlo en el proyecto de ley que está hoy día en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara y por lo tanto sacarlo del proyecto de financiamiento de la defensa para radicarlo allá junto con la tramitación el tratamiento del resto de los gastos reservados. Estas indicaciones han sido el producto de una mesa de trabajo que hicimos con asesores de los senadores de gobierno y de oposición, y que hemos llegado a una conclusión en que el 90% estamos totalmente de acuerdo. Así que yo creo que podemos avanzar de manera rápida y ese es el llamado que hemos hecho hoy día. La Comisión espera que el nuevo sistema de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional comience a ser votado en particular este martes 16 de abril, en lo posible con la presencia del ministro Alberto Espina, aunque el senador Víctor Pérez sostuvo que por la complejidad de ciertos artículos es poco probable que termine de zanjarse en una sola sesión. 20 horas con 24 minutos. Hasta aquí llegamos con la revisión de las noticias que marcaron la jornada. Revívalas, por supuesto, en nuestras redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, TV Senado Chile. Suscríbase, cada día somos mucho más. Entérese de toda la actualidad legislativa. Que tenga muy buenas noches.